libres. Aleluya. Hermana Yane. Comenzamos con una oración. Saludos a todos. Bendiciones de Dios y para Él siempre toda la gloria. Oramos. Señor y Padre Santo, estamos una vez más ante tu presencia hermosa que ilumina nuestros días, que le brinda gozo a nuestro corazón. Te entregamos una vez más nuestra vida toda y este devocional para que tú hables, Padre Santo, palabra de vida, palabra restauradora, palabra de luz para iluminar las vidas de todo el que vaya a escuchar este mensaje, Señor, que está hecho con amor, porque tú eres el amor eterno, Señor. Te pedimos que tú seas ministrando a las vidas, que seas tocando y transformando corazones, Padre amado, para que puedan conocer la verdad de tu palabra y el poder de sanación, de liberación y de salvación, que es tu plan perfecto para nuestras vidas, Señor, que pueda ser entendido, que pueda ser aceptado y atesorado en los corazones. Padre amado, te entrego a todos mis hermanos de la congregación Mila, de congregaciones hermanas en la fe, que habrán de ver este devocional, Padre amado, ahora y deshoras, porque tú eres el Dios de los tiempos, Padre amado, y a través de tu Espíritu Santo que hay poder. Gracias, Padre amado, por el privilegio que tú nos das, Padre amado, y el compromiso que lo hemos asumido con amor, porque tú has transformado nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, entrónate. Te pedimos, Señor, que tú seas siempre agarrándonos fuertemente de la mano para guiarnos a la luz admirable en Cristo Jesús. Oramos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Para ti toda la gloria. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, pastora, pues yo me despido, pero quiero decir que Dios lo guarde y bendiga eternamente. Amén. Igualmente, mi amor. Dios te bendiga. Ay. Adiós. Hermosa. Bien. Recibe saludos de toda la gente de la congregación. Todos están aquí ya pendientes a este precioso devocional, Janet. Amén, amén. Voy a dar un repaso de las partes que ayer estuvimos discutiendo, la parte 1, recordando que el tema de este hermoso devocional, un poco extenso, pero no lo miramos, ¿verdad?, en brevedad o en extensión, sino en el poderoso poder de la palabra de Dios. La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Hay 4 aspectos que ayer discutimos, los voy a repasar para conveniencia de quienes se están conectando tal vez hoy y ayer no estuvieron, aunque está grabado y lo pueden ver. El primer fundamento postulado que ayer discutíamos, lo leyó la pastora, ¿verdad? Porque esto no es pensamiento de hombre ni de carne, sino palabra de Dios. Juan 8, 30, 36, y hoy vamos a ir versículo por versículo buscando las verdades a través de la palabra de Dios. Quedó ya leído nuevamente por la pastora y hablábamos un poco del marco histórico de la humanidad en ese afán del ser humano de buscar la verdad, la libertad, y hablábamos de las guerras en las que el mundo muy cercano, porque el siglo XX para nosotros, sobre todo los que hemos pasado de 50 años, eso fue los otros días, pero para estas nuevas generaciones lo ven como una cosa de historia antigua. No es así, porque todavía estamos teniendo los efectos de guerras y de posibles guerras que se avecinan. Siempre hay amenazas mundiales. ¿Y a qué obedece estas guerras? Pues al afán de países creerse que tienen la verdad y las luchas de poderes, que lo que trae es muerte, lo que trae es perdición del alma, lo que trae son tragedias, lo que trae son esclavitudes económicas, políticas, y todos en alguna manera hemos vivido los efectos de lo que traen las guerras, lo que llaman los historiadores efectos colaterales, ¿verdad? Y entonces es cuando en esa hermosa invitación de Dios, que es todopoderoso, que nos invita a liberarnos, que nos invita a ser salvos, que abrazamos la fe, que entendemos que aunque el mundo y sus cosas
vayan por una dirección, nosotros seguimos blancos perfectos, que es en Cristo Jesús. Y no nos mueve nada, no se turba nuestro corazón, porque la fe nos da la seguridad, no los gobiernos, no la política, no es la historia misma, porque Dios no es la historia, Dios es la creación, Dios lo es todo. Y son procesos que tienen que darse en la historia de la humanidad, porque también se cumplen unas profecías y unas señales bíblicamente establecidas. Así que eso a nosotros, aunque nos preocupemos en la carne, porque tenemos responsabilidades, ¿verdad? Como madres tenemos responsabilidades laborales, no se turba nuestro corazón, porque nuestra fe no está en el hombre, está en Dios. Hablábamos del fundamento de lo que es el Evangelio en Juan 14:16. Juan 14:6. Que debe ser tatuado en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra memoria. ¿Quién es Jesús? Pues él mismo, ¿verdad? Lo afirmaba. En Juan 14:6, él nos recuerda: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que él es la verdad encarnada. Fuera de él, perdemos el tiempo buscando verdades en el mundo, o siguiendo políticas, o siguiendo falsos profetas. La verdad está en Jesús y en su libro hermoso para nuestra vida, que es la Biblia. En cuarto lugar, hablábamos de Timoteo. Pablo, que es uno de mis personajes favoritos en la Biblia, porque es un maestro. Los libros de Pablo son enseñanzas para nuestra vida, y particularmente Pablo le hablaba a Timoteo y le advertía sobre la sana doctrina y la piedad. En primera de Timoteo 4:16 hablábamos ayer de que tuviéramos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, que Pablo le exhorta en Timoteo a que persistiera en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La sana doctrina, y la sana doctrina es la Biblia, fuera de lo que está escrito ya, que se selló. Todo pacto fuera de ella, tendremos perdición de nuestra alma. Entonces ya Pablo se lo advertía a Timoteo. Son dos libros, ¿verdad? Primera y segunda Timoteo. Y yo siento cuando leo a Timoteo ese hermano mayor dirigiendo en la sabiduría de la experiencia, en la sabiduría del conocimiento, aconsejando al hermano menor: ándate con cuidado. Y tenemos, ¿verdad? Es hermoso, porque muchas veces nosotros hacemos oídos sordos a la sabiduría que está contenida en nuestros líderes espirituales, los pastores, los que ocupan cargos dentro de la iglesia, porque se lo han ganado por fe probada, se lo han ganado porque tienen testimonios poderosos de transformación y restauración, y pensamos que muchas veces los irrespetamos, o pensamos o minimizamos voces de testimonio que pueden ser de transformación en nuestra vida. En las cartas y en las epístolas de Pablo tenemos esa voz de consejo que nos guía, que nos ayuda, porque él fue un apóstol y como tal un seguidor de Jesús. Entonces, de primera mano tenemos la experiencia de alguien que pasó, bien, que pasó y sufrió por el evangelio. Baste con recordar esas palabras tremendas, que no solamente fueron palabras, sino que fue palabra vivida. Para mí el morir es vivir en Cristo. Es decir, que cuando yo a veces me planteo, si llegase la historia de la humanidad a repetir a esos primeros mártires de la Biblia, ¿estaría yo dispuesta a vivir por Jesús? Pues yo quiero decir que sí. Amén, me too. Hemos estado muy cómodos, ¿verdad? Pensando que ya los mártires pues murieron en la Biblia, pero no sabemos hasta qué punto la historia de la humanidad se torne a revivir unos momentos, como nos advierte Juan también en Apocalipsis, donde tendremos que probar nuestra fidelidad. Dios sea con nosotros y su infinita misericordia. Entonces, hoy yo le hago una invitación a que una vez más tengan su Biblia y que vayamos a Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23.
Amén, Una vez más, Pablo, hablándole a las personas de Corinto, nos indica, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Repito, todo me es lícito, pero no todo edifica. El versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Una vez más aquí, Pablo nos recuerda el evangelio de amor y servicio, no para nuestro propio bien, sino para añadir almas al reino, que es el evangelio y el discipulado al que nos llama Dios. ¿Por qué he escogido este versículo? Primera de Corintios 10, 23 y 24, porque hoy comenzamos la segunda parte, en donde a través de la porción bíblica de Juan 8, 30, 36, vamos a ver que hay una exhortación, una confrontación a nuestra vida como cristianos. Y vamos a comenzar con una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ser un creyente y un discípulo? Conforme a esta porción bíblica contenida en la Escritura, ¿verdad? A través del Evangelio de Juan. Cuando nos apasiona la Biblia, Dios nos habla y revela a nuestra vida verdades profundas, porque Jesús es la verdad. Amén. En este pasaje conviene recordar que Jesús está trabajando su ministerio terrenal y le estaba hablando a los judíos. Y coincide con meses antes de su crucifixión. En estos versículos él estaba reafirmando que era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Salvador, el libertador, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero esos creyentes, aunque creían en todas las promesas y todo lo que había pasado conforme al que quedó registrado en el Antiguo Testamento, tenían escepticismo de ver a Jesús como el Mesías. ¿Qué es escepticismo? Duda. Escepticismo es, yo no te creo. ¿De verdad? ¿Tú eres el Mesías? Esa actitud de escepticismo, esa actitud de incredulidad fue lo que hizo que el mismo pueblo judío entregara a Jesús meses después de esta porción que registra Juan, que los judíos entregaran a Jesús para que fuera crucificado. Eso nos dice muchas cosas hoy día. Tenemos que ver siempre la Biblia extrapolándola a hoy día, cuánto somos iguales o diferentes. Y para nuestra sorpresa descubrimos que parece que no ha pasado mucho tiempo, porque un sector de la humanidad responde exactamente igual. El ser humano se repite y a veces trágicamente se repite en lo incorrecto, se repite en los errores, en los escepticismos, en la herejía, en la apostasía. Pero también no nos debe sorprender, porque Dios en su palabra nos advierte que esto es parte de la naturaleza humana y por eso es que solamente un remanente es el que será salvo. Estos judíos que estaban congregados en torno a Jesús eran creyentes, creían en Dios. Sin embargo, no era la fe salvadora, porque la fe estaba a través del Mesías prometido. Y negaron a Jesús y su plan de salvación. Pero hay que plantear entonces qué salvación era la que les hablaba Jesús, que para ellos era extraordinaria. Y es importante señalar cuatro aspectos. El plan de salvación incluía libertad del pecado, de la muerte, de Satanás y del infierno. Del pecado, liberación del pecado. De la muerte, porque la libertad eterna se encuentra no en este mundo, sino en el mundo venidero en Cristo Jesús. Libertarnos de Satanás y libertarnos del infierno, porque el que no le sigue y el que está en pecado tiene muerte eterna. Amén. Entonces, él extendió lo hermoso
de la palabra y de nuestro Cristo Jesús precioso es que Él extiende ese plan de salvación a todos los que venimos a la fe verdadera, judíos y gentiles. La fe salvadora está compuesta de 3 elementos. No se da un vacío. Hay unos requisitos. La fe salvadora implica que tengamos conocimiento en primer lugar. Conocimiento. ¿Y a qué se refiere este componente? Es al aspecto intelectual de nuestra mente. Conocer, comprender los hechos bíblicos básicos de la salvación. Y ese conocimiento es la consecuencia de poder escudriñar la palabra. Aleluya. En su Santo Espíritu, Dios nos dirija hacia Él y hacia su verdad profunda contenida en la palabra. Es decir, aquí no estamos hablando de niveles intelectuales ni de formación académica. Aquí estamos hablando del conocimiento de la palabra. Yo recuerdo, y yo estoy segura que todos los hermanos en sus recuerdos cuando éramos niños y teníamos nuestros primeros maestros de escuela bíblica, eran personas sumamente humildes, apenas con escolaridad, pero con un conocimiento y una autoridad en la palabra que les cuento. Porque Dios no viene a buscar la mente del ser humano en la sabiduría del mundo, sino el corazón. Y se nos revela a nosotros añadiendo sabiduría de lo alto, que es en su palabra. Por lo tanto, ese conocimiento es bíblico. Entender las promesas de Dios, entender esos profetas usados por Dios de una manera especial y extraordinaria, que son ejemplo para nuestra vida y para nuestro camino con Dios. Por eso es que la fe salvadora tiene que basarse en el conocimiento de la palabra, no conocerlo de oídas, sino en espíritu y en verdad. Y eso nos lleva a ser estudiosos. Si en el mundo para poder ejercer un oficio tenemos que tener un training, un adiestramiento, el cristiano también tiene que pasar por un training. Amén. A veces pensamos que se da por emocionalismo. Cuidado, porque las emociones son como las fiebres que duran 24 horas. Amén. Dios no es una fiebre. Santo Jesús. Cristo no es una fiebre. El Espíritu Santo no puede ser concebido y abrazado como una fiebre que como te necesito te abrazo ahora y cuando no te necesite te suelto. Esto es diario y el conocimiento Amén. es diario, es transformador, pero implica constancia. Porque en el caminar vamos a tropezar, porque tenemos mancha de pecado original. Y Dios, que lo sabe todo, por eso nos guía, nos perdona y siempre está allí para sostenernos por su gracia y por sus infinitas misericordias. Dicho esto, el primer fundamento es el conocimiento. El segundo es la afirmación. Con el conocimiento se va desarrollando una fe verdadera y sólida. Santo Jesús. Esa afirmación es el asentimiento de los hechos con confianza. Yo lo creo porque los vivo y porque son verdad mi vida. Es el testimonio. En la afirmación vamos a compartir inevitablemente el testimonio. Y la declaración con nuestra boca, no por repetición automática, sino por la transformación verdadera que nos da Dios a través de su Santo Espíritu en Cristo Jesús cuando somos criaturas nuevas. Por lo tanto, conocimiento y afirmación. Y la fe no, es como si fuera un árbol, una semilla que vamos plantando, pero si no le regamos agua, no le damos abono, no estamos pendientes a sacarle la cizaña, no va a germinar robusta, saludable y fuerte, con raíces que aunque el viento mueva, no va a derrumbar el tronco. Por eso es que necesitamos no solamente regar la semilla y que el proceso se dé en automático. No se da en automático. Hay trabajo.
Y el trabajo es mucho la responsabilidad de uno como creyente. En tercer lugar, confianza. La confianza nos lleva a, primero, la suma del conocimiento con la fe nos da la confianza, la seguridad, ya no en nosotros ni en nuestra fuerza. Esa confianza, esa seguridad nos la da saber que estamos sostenidos por el Rey de Reyes, por el Príncipe de Paz y por el que nos creó y nos amó con amor eterno. Por lo tanto, por el gran yo soy, que es absoluto. Tres componentes, la suma de esos tres elementos, el conocimiento en la palabra, la afirmación a través de la fe y la seguridad, que es el resultado de los primeros dos, es lo que hace la vida de un creyente que debe aspirar a ser un discípulo. ¿Por qué he dicho esto, verdad? Porque mencioné hace unos segundos que no se da en el vacío. Esto no se pone en automático. Yo no me levanto al otro día siendo total y absolutamente restaurado, y el que piense tal cosa es ingenuo, peca de ignorante, porque yo no puedo ir, por ejemplo, a un trabajo sin haber sido certificada de que estoy capacitada para ejecutar las funciones que me han sido delegadas. Y cuando estamos en Cristo y queremos ser sus discípulos, tenemos que pasar un adiestramiento. ¿Cuánto tiempo dura? El que tenga que durar. Trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Mientras más dóciles y más humildes nos sometemos a Dios, más rápido lo podemos lograr. Hay personas que les coge toda la vida. Los tiempos son de Dios. Dios es el tiempo. Dios es la eternidad. Eso no debe inquietarnos. Eso no debemos poner en un calendario en diciembre yo tengo que estar en el epítome, en lo más alto de mi vida como cristiana, porque no sería sincero, precipitamos procesos que nos van a llevar error. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos conocimiento, estamos en el adiestramiento y nuestra fe se desarrolla en las pruebas. Porque negar que no va a haber prueba también sería muy infantil. Y ayer hablábamos de eso, que el cristiano tiene que ser probado, porque tenemos que ir matando la carne para que germinen verdaderamente los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Entonces pasemos ahora a otra pregunta. ¿A quién le está hablando Jesús en este pasaje? Juan 8, versículos 30 al 36. Jesús es claro y directo. Él le habla a los creyentes judíos, a las personas que habían decidido creerle, pero también nos habla a usted y a mí y a todos hoy. Amén. Porque su palabra es nueva cada día para nuestra vida, revelación, ¿verdad? El versículo en Juan 8, 31 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Comienza este versículo con un sí condicional. ¿Y qué gramaticalmente qué quiere decir eso? Que para que se dé un efecto se tiene que cumplir una cláusula. Y la cláusula que aquí nos da Jesús es permanecer en mi palabra. Santo Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, una condición, nos pone una condición. Seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que fuera la palabra de Dios, no podemos tener el honor, el privilegio, el don, la dádiva de ser llamados sus discípulos. Hay una consecuencia, pero se tiene que haber el cumplimiento de un requisito. Un creyente, ahora vamos a comenzar a hablar de la diferencia entre un creyente y un discípulo, que son conceptos confrontativos. ¿Por qué digo que son confrontativos? Porque cada uno, yo hablaba del autoexamen, de ir escudriñando nuestro caminar y nuestro pensamiento diario para ser aprobados siempre por Dios en oración y venir al arrepentimiento.
un creyente tiene fe, pero un creyente tiene fe para un bienestar espiritual. Es decir, confía en alguien, pero no necesariamente tiene una lealtad absoluta. Yo creo porque lo que dice lo creo como cierto. Hay cierta verdad que acepto, pero es movido porque en esa verdad entiende que va a tener unos beneficios. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Entonces, él dice que no basta ser creyente. Él nos advierte que necesitamos ser sus seguidores y que permanezcamos firmes en su palabra. Amén. Jesús le decía, ustedes han creído, por eso me están siguiendo, pero yo necesito que sean discípulos. ¿Y qué es un discípulo por definición? Un pupilo, un estudiante, un aprendiz, un alumno, un seguidor que quiere aprender el oficio que hace el maestro. Fíjense, parece sencillo, pero no lo es. En la antigüedad, el discípulo andaba siempre con su maestro y aprendía en la marcha, aprendía observando, aprendía en la experiencia, lo que llamamos hands-on training, aprendía haciendo. Y Dios escogió 12 discípulos, ¿verdad? Que Él fue adiestrando, pero Él nos llama a su vida y a la mía a que tengamos ese anhelo de pasar de ser un mero creyente a un discípulo. Y por eso es que esta segunda parte va a hablar de unas diferencias notables de lo que es simplemente ser un creyente y aspirar a ser un discípulo, como Él nos está invitando a través de esta porción bíblica. ¿Por qué en la antigüedad el aprendiz, el discípulo, se llamaba también discípulo, al que seguía, por ejemplo, a un médico? Porque es a través del adiestramiento del otro que se continúa un servicio. Porque si no vamos transmitiendo lo que a nosotros en la vida cristiana va a ser nuestra salvación, pecamos. ¿Por qué? Porque en el egoísmo lo reservamos para nosotros y Dios nos llama a añadir almas al reino. Y ese es el discipulado y el evangelio, presentarle al mundo su plan de salvación y de redención. Entonces, el servicio de amor a los demás es de continuo. No nos lo podemos quedar, porque no es un bien para mí, no es un privilegio para mí, es un privilegio otorgado en la palabra santa para que sea manifestado a todas las naciones. Y a veces es como cuando estamos enamorados, pues que somos celosos, somos el amor carnal es celoso. Yo no conozco a nadie que esté dispuesto a compartir a su esposo o a su esposa. Además, la ley no lo permite, la moral no lo permite, pero eso es un amor carnal. El amor de Dios es espiritual. Y es generoso, es bondadoso, y Él nos llama a compartir su amor con los demás. Por eso es que tenemos que entender el discipulado. Jesús les exhortaba que fueran sus seguidores para cuando ya Él no estuviera, continuaran su ministerio. Por eso para Jesús era bien importante que lo aceptaran. Él era la verdad encarnada. Pero al igual que aquellos judíos, hoy día hay gente que aún tiene dudas, aún se resiste, aún no lo acaban de aceptar. ¿Qué necesitamos entonces usted y yo y todos los que nos están escuchando y el pueblo de Dios? Pues necesitamos llegar a ser verdaderamente discípulos y entender qué es el discipulado. Ser seguidor de Cristo conlleva sacrificio,
compromiso, aprendizaje. En primer lugar, Él lo dice en su palabra en Juan 8:32. Si permaneces en mi palabra, el primer requisito. Permanecer en la palabra, ser constante, estar firme, no ser ambivalente. Vamos a Santiago un momento. En Santiago 1:8 es un versículo que nos confronta tremendamente. Santiago 1:8 nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, el que está con Dios y con el mundo es inconstante. Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso es que tenemos que ser genuinos en el Señor, en todos nuestros actos de palabra y hechos, porque si no, somos hipócritas. Entonces, seríamos creyentes a media, creyentes ambivalentes, y cuando viene la prueba, eso no es para mí. Yo me ando de retirada porque yo vine a Cristo para ser próspero, para estar alegre, y es cuando más triste estoy, cuando más problemas tengo. Esto a mí no me funciona, esto no es para mí. Cuando se reacciona así, hermano, hay que orar mucho, porque todavía usted no ha conocido la verdad, usted no tiene amor por Jesús, y hay mucho egoísmo y mucho que sacar de su corazón. En algún momento tal vez todos hemos pasado y hemos estado en esa posición. Es en la misericordia eterna de Dios que somos realmente liberados de ese pensamiento que es terrenal, porque a nadie le gusta sufrir, vamos a ser sinceros. Pero cuando usted ve las pruebas no como un sufrimiento, sino como una oportunidad de acercarse más a Dios y decir: perfecciónate en mi debilidad, tú eres más grande que este problema, qué chiquito, qué enano es. Cuando ya uno tiene esa revelación preciosa que nos da la fe, entonces uno dice: que vengan las pruebas, porque yo no es por mi fuerza, sino por el que es fuerte. Y no le damos el poder a los problemas de derrumbarnos, sino que, como buen soldado decimos, es una medalla en mi pecho, es un galardón que me hace digno de la misericordia de Dios. Segundo elemento que necesitamos para ser discípulos, primero es permanecer, porque así lo dice la Escritura. Hay un sí condicional, les decía, ¿verdad? Cumplir. El primero es permanecer y el segundo el cumplimiento. Fidelidad, obediencia. El tercero, la diferencia entre un creyente y un discípulo es que el primero, es decir, el creyente, es novato. El creyente en sus inicios es tibio, actúa y después ora, todavía es a su manera, ¿verdad? No hay sometimiento, pero el discípulo se opone a un creyente, porque el discípulo en su madurez espiritual como seguidor de Jesús ya tiene la obediencia y primero ora, primero busca la guía, primero busca el consejo y después que actúa. Actúa después de escuchar la confirmación de Dios en su corazón a través de su Santo Espíritu, que siempre nos da paz. Y es en esa paz que vemos la certeza y mantenemos el gozo en medio de cualquiera sea nuestra situación. Aquí se hace obligatorio que en este tercer requisito de ser discípulo y en esa diferencia que estamos estableciendo entre un creyente y un discípulo, vayamos a Gálatas. Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. ¿Cómo podemos ver la diferencia entre un creyente y un discípulo? Gálatas nos revela hermosamente, y ha habido muchos estudios en la congregación, y recientemente vi un devocional de su hija hablando de los frutos del Espíritu, que todos, ¿verdad? Desde pequeño, cuando se nos instruye en la palabra, nos dicen vamos a los frutos, y siempre esa analogía de que somos como un árbol, ¿verdad? Y que somos un árbol multifacético, porque tenemos que dar los frutos a los que nos llama Jesús en su evangelio. Fíjense, Gálatas 5, 22, 23,
que lo pueden estudiar más en profundidad. Luego, el fruto del Espíritu es el amor, es la alegría, es la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Son 9 frutos poderosos. No hay gobierno terrenal que se pueda poner unos valores que enaltecen al ser humano y que les hace tener una salud que nos permite ser mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores esposos, mejores trabajadores, que son valores fundamentales, esenciales en nuestro existir. Y un discípulo está cultivando constantemente estos valores. A veces tenemos mucho amor, pero nos falta dominio propio. A veces tenemos paciencia, pero nos falta humildad. Entonces, ese escudriñar constante. Me sobra de este lado, pero estoy perdiendo balance. Tengo que ir trabajando en esta otra área. Y no se preocupe, porque como Dios nos escudriña, si andamos desatentos, Dios te va a mandar una prueba en el área en que debes mejorar. Amén. Porque el Espíritu Santo siempre corrige. Y el que está en el discipulado, pues, es a través de los pastores, de una hermana en la congregación que vas a ser probado. A las buenas, a las malas, decimos acá, ¿verdad? Porque es que es necesario que cultives esa área. No podemos tener una en detrimento de otra. Y pues a mí me falta una, si no sería perfecto. Yo he escuchado eso. Y yo digo, todavía hay arrogancia en ese corazón, porque es que son todos. Porque el fruto del Espíritu es uno. Lo que pasa es que se divide en 9 valores fundamentales, esenciales para todo ser humano. Y como dije, ¿verdad? Nos hace mejores en todas las áreas en las que vivimos, ¿verdad? En el mundo y también dentro de las congregaciones. Así que el creyente no necesariamente está consciente de que tiene que dar estos frutos, porque el creyente un poco, como decíamos, tiene una mentalidad de que yo creo porque me conviene. Cuarto, lo más importante para Jesús no es que lo sigan, sino el motivo por el cual lo seguimos. Y es aquí donde vemos que Él le interesa nuestro corazón. Él quiere que los motivos sean por amor. Él es amor y nos llama con cuerda de amor. Por lo tanto, tenemos que ser puros, limpios, y esa purificación la da el Espíritu Santo. Y la buscamos, la encontramos en oración. La encontramos negándonos a nosotros mismos. Y en esa búsqueda hay transformación a través del Espíritu Santo que nos santifica para Él, para su obra y para ser aprobado por Jesús. Quinto, ¿qué cosa es permanecer en la fe? ¿Cómo eso me separa o me distingue de ser un creyente a un discípulo? El discípulo estudia, profundiza las verdades de la Biblia, obedece la palabra de Dios, no meramente la estudia para presumir, para intelecto, para vanidad, sino para saber la intención de Dios en su vida. Yo necesito conocer cómo soy útil en el ministerio de Dios. Por eso a cada uno se nos fue dado diferentes dones. No podemos andar queriendo imitar al otro. La admiración es hermosa en cuanto no se convierta en envidia. Nos podemos admirar unos a los otros porque en la admiración hay amor, hay respeto. Pero tenemos que tener cuidado de que esa admiración no nos lleve a yo quisiera ser ella, porque es que en Dios tú eres único y Él se va perfeccionando en ti para su testimonio, para su gloria. Por lo tanto, tenemos que ir escudriñándonos para saber cuál es el don que me fue dado para el ministerio. Todos tenemos dones. Falta descubrirlo. No ir enfocándonos en el que tiene el otro y que yo quiero cantar. Yo quisiera ser cantante y no me puedo quedar como yo nunca canté, yo me quedé sentada, soy buena, soy creyente.
La palabra dice, y Jesús nos está advirtiendo que no basta con creer, sino permanecer en su palabra. Y la palabra nos dice que tenemos que ser obreros, no oidores, sino hacedores. Por lo tanto, yo necesito conocer en qué yo soy útil. Todos somos esenciales porque somos parte del cuerpo. El cuerpo no es una mano, el cuerpo es cabeza, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores. Si me falta un componente de mi cuerpo, estoy a media y necesito de la ayuda del otro, que entonces puede ser el brazo que me falta. Si no, me tienen que poner una prótesis. Es decir, que hay que sustituir de alguna manera el miembro que me falta para yo seguir siendo funcional. Las iglesias, que somos el cuerpo de Dios, funcionamos cuando todo el cuerpo trabaja, cuando todo el cuerpo, es decir, cada uno de sus miembros, aporta al desarrollo del ministerio conforme al don que se le fue dado. Sexto, el creyente comete un error, aprende un versículo y ya conoce la Biblia y ya tiene una fe sólida. Entonces lo repite muchas veces sin convicción y recordemos, es arrogancia en mi corazón estar en ese nivel, porque todos los días tenemos que aprender algo, todos los días tenemos que levantarnos con sed de la palabra, con obediencia, con responsabilidad, con disciplina. ¿Y qué es disciplina? Yo me enfoco porque yo tengo una misión que cumplir, tengo una responsabilidad que asumir y yo lo quiero hacer con excelencia. Yo lo quiero hacer dándome todo. Yo doy todos mis sentidos a Dios a través de su palabra y cuando nos entregamos todos los sentidos, nada me distrae, no hay música, no hay nadie porque esto es un momento de intimidad con el Señor. Allí es cuando desarrollamos el verdadero discipulado porque Dios nos va a dirigir, nos va a decir, esto no te fue dado y salimos cantando y descubrimos que el don es yo ser un salmista o tal vez en mi caso, ¿verdad? Siempre es hermoso hablar desde la experiencia sincera y humilde de uno. Como a mí me gusta estudiar, pues me gusta comunicar lo que aprendo, soy muy parlanchina. Yo les pido disculpas que me tienen que soportar tantos días, pero esa fue la naturaleza que me fue dada en el amor profundo de Dios y en mi amor para ustedes, ¿verdad? Y uno de los dones es la paciencia. Así que dentro de lo parlanchina, que es parte de mi cualidad, yo no puedo verlo como un defecto, sino para la obra de Dios, porque cada cual es perfume agradable a Dios cuando nuestros sentidos los entregamos, los depositamos en el altar para que Dios nos use como bálsamo. Y es hermoso que cada uno descubra primero que en ese amor a sí mismo, porque está abrazado a Dios, y yo no puedo no amarme si digo que amo a Dios, porque Dios es amor y está en mí, y si está en mí, yo lo tengo que compartir para que los demás no me amen a mí, amen al que está en mí, que es Cristo Jesús. Séptimo, el discípulo escucha, estudia, aprende la palabra, se apropia del mensaje de salvación. Es decir, que ya esa es mi bandera, esa es mi única filosofía. No me interesan las filosofías del mundo, no me interesan las filosofías novedosas que salen casi todos los días en el mundo, acá, allá. No me interesan, no aportan a mi vida, no. La puedo escuchar porque escucharlo todo, retener lo bueno, la puedo escuchar para discernir, para saber cómo puede manipular directamente a mí, a mi familia, a otros que conozco y estar apercibido de que ahí no debe estar nuestro sentido. Tenemos que a veces escuchar, pero no es escuchar para maravillarse, sino escuchar con discernimiento en la palabra para mantenernos firmes en la fe y en la palabra de Dios sin añadir, sin esperar que otro ser humano me revele a mí el camino, porque es en Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Noveno, cuando llegamos a una iglesia, a una congregación de fe, no importa qué denominación, todos somos hijos de Dios y hay que bendecir a los hermanos de la fe de otras denominaciones. Debemos todos tener en común algo y es anhelar, crecer, madurar, servir. No quedarnos sentados para ser servidos, sino seguir a quien dio la vida por mí y fue el gran servidor.
en esa preciosa humildad de Jesús para los desprotegidos, para los que todavía hoy día necesitan vernos a nosotros como los ángeles de luz enviados por Dios para la sanación de sus tristezas, de sus carencias. Tenemos que ser sensibles en ese discipulado de servicio. No seamos oidores, ¿verdad? Capacitémonos. Estoy terminando la parte 2 hoy con una exhortación, y es que yo todos los días lo repito, no me canso y lo repetiré hasta que Dios me llame a su presencia. Yo no quiero ser un creyente más por conveniencia, sino quiero decir todos los días: Señor, heme aquí, yo sé que tienes trabajo para conmigo, pero en tu amor y en tu misericordia y fidelidad hermosa para mi vida, yo me aferro a ti, a tu manto protector, porque quiero servirte en espíritu y en verdad. La segunda parte de hoy es ese llamado. No seamos meros creyentes como aquellos judíos que luego, que cuando lo escuchaban y vieron sus milagros, lo aplaudían, pero esos mismos que lo aplaudían, a la hora de la verdad, lo negaron y los entregaron en la cruz. Cuando ya no les convenía decir que eran seguidores de él, abortaron su fidelidad, porque ya no le era conveniente comprometerse, y en ese egoísmo que es tan humano y pecaminoso, muchas veces abandonamos el camino de Dios porque el mundo y sus placeres nos atrapa para perdición de nuestra alma, y no sabemos en qué momento habremos de morir, y todos los días debemos cuidar nuestra salvación, porque después de este devocional no sabemos a quién le toca, alguien que lo esté escuchando en plenitud de salud. Si Dios te requiere para su presencia, a mí, a cualquiera de los que nos está escuchando en esta hora, como no sabemos en qué momento tampoco habremos de dejar el cuerpo, tenemos que tener esa conciencia, ese cuidado todos los días de decir: si me tocara hoy, yo quiero tener segura mi salvación. Y entonces en las decisiones diarias, ándese con cuidado, porque a veces comprometemos, arriesgamos la salvación que Dios nos dio, que no fue gratis, fue a precio de sangre, fue a precio de morir, resucitar, vencer la cruz. Así que la pregunta, que es una pregunta que se responde solamente en la intimidad y no se responde hoy, sino todos los días, es: ¿soy creyente o soy discípulo? ¿Por dónde anda mi caminar en Cristo? Amados hermanos, pregúnteselo, plantéeselo, porque habremos de rendirle cuentas a Dios. Mañana proseguiremos profundizando en cuán arriesgado es ser un mero creyente cómodo y no responder al discipulado al que Dios nos llama, con lazos de amor, pero también con la responsabilidad de rendirle cuentas. Espero que estén escudriñando la palabra. Es una exhortación que un verdadero hijo de Dios le puede dar, y no es palabra humana, revelación divina a través de su Santo Espíritu. Invóquelo, anhélelo, enamórese, porque les garantizo que verdaderamente serán transformados. Toda su vida será hermoseada. Los demás verán esa hermosura, y también a través de esa transformación damos testimonio del poder de Dios en nuestra vida, porque no es por nosotros, la gloria siempre es para Dios. Es Dios, a través de ese sacrificio de su Hijo Jesús, que nos reconciliamos con el Padre, y por la dirección única, absoluta del Espíritu Santo, es que somos nuevas criaturas. Pastora, ya son las 9. No he querido interrumpir para nada, hay tantas cosas que me brincaban así, pero mira, yo me abstengo porque siempre tú y yo somos muy hablantinas, pero realmente poder disfrutar de este devocional
yo estoy llegando el libro en los días sábados de Juan. No había llegado al capítulo 8. Tú me has facilitado el camino. Amén. Aleluya. Amén. Porque no lo voy a dar, lo voy a enviar a que lo vean. Tú lo has expresado y lo has desmenuzado de una manera extraordinaria. Nada más quería enfatizar, me encantó el fruto. Cuando decimos el fruto, ¿no? Como tú dices, es uno, pero tiene una ramificación de tantos frutos en ese mismo árbol que solo Jesucristo lo puede hacer. Porque decimos que si plantas manzana, pues va a producir manzana. Pero este fruto del Espíritu Santo, como mi hija lo decía, le puso el limón, le puso la uva, y todos estos frutos del amor, de los nuevos frutos espirituales que tú nos estabas mencionando aquí, impresionante. El fruto del amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. ¡Wow! Solo eso lleva a otro estudio bíblico. Solo estudiar cada uno de ellos nos llevaría una semana más, porque yo creo que nosotros vamos a terminar el día sábado con este devocional, que es impresionante. No quiero no quiero saltarnos nada. Realmente es muy exquisito la palabra de Dios. Y Amén. como tú dices, esta verdad que algún día llegó a nuestras vidas, que bendecimos a aquellos hombres y mujeres que no se dieron por vencidos por nosotros, que nos siguieron explicando, nos siguieron llamando, nos siguieron invitando, nos siguieron exhortando a buscar al Señor. Porque cuando recién estamos en el mundo, nos es muy difícil entender esto. Pero le damos gracias a Dios por esa persistencia de esos hombres y mujeres que fueron persistentes con nosotros. Y hoy por hoy podemos, dice, se nos ha revelado. Pero somos como Sócrates, nada más sabemos un poquito. Todavía estamos en el aprendizaje, todavía seguimos buscando la presencia de Dios, todavía seguimos buscando las profundidades de Él. Así pero lo que tenemos nos ha gustado. Y nos ha enamorado. No. Decíamos con una hermana, con una salmista, mi hermana me regaló unos libros Loca por Cristo. Entonces me dice, ya somos dos entonces. Porque la verdad, que yo soy una mujer loca por Jesucristo. Me enamoró, me cautivó su amor y me he quedado con Él para amarlo. Aleluya. Amén. Hoy que tú explicas la diferencia del creyente y el discípulo, todo el mundo entramos como creyente, pero no queremos que te quedes como un simple creyente, hermano. Poder seguir a Jesucristo, caminar con Él y saber y ser impactado por su caminar, wow, transforma nuestras vidas. Ese es el propósito de este estudio, que muy elegantemente, muy hermoso, muy exquisito, nos los está trayendo nuestra hermana Janet. Hermana, te bendecimos. Sabemos que, a ustedes. No te queremos dejar ir, porque nos gustaría seguir hablando. Imagínense, eso es cuando hacemos vigilia, que podemos hablar toda una noche del Señor, ¿no verdad? Pero sabemos que estamos en el comienzo de las horas primeras del día, y sabemos que usted tiene que trabajar. A lo mejor hay una hermana que sale del trabajo, nos escucha, y yo sé que ni siquiera puede irse a dormir hasta terminar este devocional. Así que le bendecimos a cada una de ellas. Tengo tantos mensajes aquí, Janet, que los vas a leer después, te quedan ahí en la página. Seguro, lo respondo luego, sí. A todos por su amor, gracias. Sigan perseverando en la fe. Denle gracias por los guías espirituales, los maestros que como bien ha dicho la pastora, no abortaron en el camino porque les decepcionamos, nos dan tanto amor, nos quieren enseñar tanto y a veces no tenemos la madurez ni carnal ni física para obedecerles, pero el Espíritu Santo nos sella para la obra y nos redime en Cristo Jesús. Y por eso yo siempre hablo con mucha gratitud y ternura de mis primeros maestros de escuela bíblica, que eran unos ancianos, una pareja de ancianos, con un conocimiento y un amor por el discipulado. Y eran personas sencillas de corazón, humildes, y era doña Lola y don Juan Dolores Concepción, Dios los tenga en la gloria, los dos hace muchos años
que murieron, le estoy hablando cuando yo era una niña de 10 años, ya tengo 51, se podrán imaginar, y siempre tenían esa disciplina por transmitirnos el amor por la palabra y esa reverencia al Rey de Reyes, al gran yo soy. Y como niños a veces en la niñez somos torpes, somos bien ignorantes, somos charlatanes porque lo que andamos pensando es en el juego propio de la incapacidad, de que no tenemos una madurez ni unas experiencias vitales, pero sellaron esa disciplina de oración, ese anhelo, y conforme fui creciendo y ella murió, entonces fue que pude valorar. A veces perdiendo a alguien es cuando lo ponemos en su justa perspectiva y nos planteamos qué era lo que ella me quería enseñar, que yo como que andaba un poco alocada y no entendía, y entonces uno valora. Por eso no se den por vencidos, pastores, porque a veces hablábamos antes, pastora, que a veces los ojos no pueden ver las transformaciones, pero en Cristo se ven en su tiempo, porque Él es el dueño de los tiempos, y hay que perseverar con los hermanos en las congregaciones. No es en nuestro tiempo, ni a nuestro modo, ni cuando a mí me convenga y que este hermano se ha transformado para que me ayude, porque a veces lo decimos en silencio, pero lo dice nuestra mirada, lo dice nuestro gesto, como que yo quisiera que ya tú estuviera evolucionado porque tienes tanto que dar, pero ahí estamos más con sentimientos de la carne, no sentimientos de compasión, de los frutos del Espíritu. Por eso nos tenemos que apartar y decir, yo ando perdiendo la paciencia, tengo que trabajar en ese aspecto, ando perdiendo el dominio propio, tengo que trabajar en ese aspecto, y el Espíritu Santo nos va a dirigir, nos invita a escudriñarnos. Y nos debemos enfocar también en nuestro crecimiento, porque a veces nos creemos supervisores del crecimiento del otro, interferimos con el Espíritu. Ahora para despedirnos de este devocional y nos vemos mañana a las 8. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Oramos. Señor y Padre Santo, gracias, Señor, porque es que tu amor es inconmensurable para nuestra vida. Por eso te abrazamos con todo nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, porque es que sin ti no somos nada, Señor, y te damos gracias porque tus misericordias inmerecidas para nuestra vida son hermosas, son profundas, nos brindan salud. Y la salud es ese bienestar en ti que el mundo, Padre amado, no puede amenazar, porque tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra coraza, Señor. Yo te entrego, Padre amado, mi vida, yo te entrego la vida a mi familia toda, y te entrego a mis hermanos en la congregación Mila y en las congregaciones hermanas de la fe que anhelan, Señor, seguir aprendiendo tu palabra, seguirte en espíritu, en verdad, y llegar, Padre amado, a tener el discipulado para tu ministerio, Señor. Capacítanos, Señor, que esa semilla de escudriñar tu palabra germine con raíces fuertes, arraigadas única y exclusivamente en tu santa divina palabra, que es riqueza para nuestra vida. Y te pido, Padre amado, que tú seas visitando a cada uno de mis hermanos en la fe, a mis hermanos en la congregación Mila, Padre amado, a mis hermanos en mi congregación aquí en Puerto Rico, para que ellos puedan estar sensibles a tu palabra, a tu llamado, Señor, y puedan, Padre amado, abrazarte, rendirse a ti para la restauración de su corazón, de cualquiera sea sus necesidades, Señor. Tú lo ves todo, tú lo conoces todo, Padre amado. Confirma en el corazón peticiones de mis pastores, Señor. Ellos tienen unas peticiones para el ministerio, oh Jehová, y depositan toda su confianza en ti como siervos fieles, siervos probados, Padre amado. Hay asuntos que en tu tiempo perfecto serán confirmados, y te pedimos que nos asombres una vez más con tus misericordias ricas en gloria para tu ministerio, Señor.
Gracias por esta oportunidad. Bendice a todos los que nos están viendo. Padre amado, toca corazones, cobertura, escudo protector, Espíritu Santo de Dios. Entrónate en las vidas, en los domicilios, doquiera que vayan y tengan que salir a hacer gestiones, bien sea personales o laborales. Cúbrelos con tu Santo Espíritu, Señor. Entrónate, Padre amado. Nos rendimos a ti, única autoridad por la cual se doblan nuestras rodillas, Señor. Sobre ti nadie, debajo de ti nadie, porque tú eres el absoluto, el gran yo soy, y nuestros oídos, Padre amado, sensiblemente te reconocen y anhelan siempre permanecer en tu presencia. Gracias por esta bendición a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, quédate en y con nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos, para quien sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, amigos, mañana te esperamos a las 8 Con el favor de Dios, con el favor de Dios. Dios los bendiga, mis abrazos. Y shalom. Shalom siempre. Shalom. La paz de Dios con nosotros. Amén. Amén.